Saluda al hermano que tiene a su lado y dígale: bienvenido a la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia en esta noche? Si usted no la trajo, compártala ahí con algún hermano que no la haya traído. Amén. Si usted la trajo, compártala con alguien que no la haya traído. Y le invito a que en esta hora abra su Biblia en el libro de Efesios. Vamos a predicar hoy en el mismo texto con el cual abríamos el culto. Entonces le invito a que abra su Biblia ahí en Efesios capítulo 5. Amén. Y mientras tanto se coloca en pie. Y pues glorifiquemos el nombre del Señor con la lectura de su santa palabra. Amén. Libro de Efesios capítulo 5. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio. Dice: ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántos dicen amén? No seáis pues partícipes con ellos, dice el Señor en su palabra, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Puede tomar asiento. Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Dios es bueno. Vamos a centrar nuestra enseñanza en los versos del 14 al 16. Dice el Señor en su palabra: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos. ¿Y qué pasará? Y te alumbrará ¿quién? Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días ¿qué? Son malos. Aquí la palabra del Señor le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y el apóstol Pablo le habla a gente viva, pero que al mismo tiempo están dormidos entre los muertos. Amén. Aunque pareciera raro, la palabra muertos posiblemente en este texto no se refiere a pecadores, que pues han cometido muchos pecados, sino que se refiere a aquellos que creen estar vivos, pero que realmente han dejado morir su primer amor. Aquellos que creen estar vivos, pero su fe se ha muerto. Aquellos que creen estar vivos, pero su devoción a Dios ha menguado. Aquellos que creen estar vivos, pero están muertos y sin propósito alguno. Por eso el texto dice: despiértate tú que duermes y levántate. ¿De dónde? ¿Por qué dice tú que duermes entre los muertos? Se está hablando a un pueblo que aparentemente estaba vivo, pero en realidad eran dormidos entre los muertos. Amén. Y viven sin algún propósito, viven sin un rumbo específico hacia dónde ir. Más adelante en el verso que sigue dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, como sabios, mas no como necios. Y el verso siguiente dice: aprovechando ¿qué? Bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces el llamado en esta noche a través de esta palabra es a levantarnos de ese sueño profundo en el que estamos, para que Cristo alumbre nuestra vida. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora, ¿qué significa? Dígale al que está a su lado, pregúntele: ¿qué significa levantarse de entre los muertos? Mire, la palabra de Dios enseña que cuando no conocíamos a Dios, cuando no habíamos sido salvos por su gracia, estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Entonces levantarnos de entre los muertos es levantarnos y dejar atrás esa vida de pecado que teníamos cuando no conocíamos al Señor. Amén. Romanos capítulo 8 verso 6. Recuerde que hay un texto en la Biblia que dice que el que crea estar firme, mire bien que no caiga. Hay mucha gente hoy en día que cree estar firmes, pero en realidad están dormidos entre los muertos. Amén. Romanos capítulo 8 verso 6 dice: por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle los llevará ¿a qué? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente los llevará a la vida y a la paz. Toda persona que es controlada por la carne, toda persona que es controlada por la naturaleza pecaminosa, está muerto en vida. Amén. ¿Por qué? Porque está muerto, dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Pero dice la palabra que cuando el Espíritu de Dios controla nuestra mente, habrá en nosotros entonces ¿qué? Vida y paz. Amén. Entonces, el hecho de levantarnos de entre los muertos para que Cristo nos alumbre es dejar que su Espíritu controle nuestra mente. Mucha gente cede al pecado porque no permiten que el Espíritu de Dios les controle la mente, sino que es la carne la que los controla. Nosotros no podemos ser controlados por la carne porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Mire, Colosenses 2:13 dice el Señor en su palabra: ustedes que estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa,
Entonces Dios les dio vida con Cristo cuando perdonó todos sus pecados. Todo aquel que ha sido salvo, sus pecados le han sido perdonados y de ellos han sido quitados toda la naturaleza pecaminosa. Amén. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe una cosa? Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Es decir, que nacemos muertos espiritualmente, pero ¿sabe una cosa? Cuando Cristo viene a nuestra vida, entonces nacemos de nuevo. Y nacemos del Espíritu, entonces ya no nacemos de esa naturaleza pecaminosa, sino del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, cuando el Señor da el mandato, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, levántate para una nueva vida con Cristo. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado, levántate para una nueva vida con Cristo. Amén. Mire, no se ocupe de la carne. No se ocupe de la carne, ocúpese del Espíritu. Eso es lo que dice la palabra del Señor. También lo dice en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 6. El ocuparse de la carne es muerte. Amén. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Vida y paz. Dile al que está a tu lado, ocúpate del Espíritu. Amén. Ocúpate del Espíritu. Mire, cuando usted alimenta más su espíritu, menos ganas va a tener de pecar. Cuando usted alimenta más su espíritu, menos ganas va a tener de ir a hacer lo que a Dios no agrada. Pero ¿por qué está en nosotros el deseo de pecar constantemente? Porque estamos constantemente alimentando la carne. Es necesario alimentarnos nuestro espíritu con la lectura de la palabra. Es necesario alimentar nuestro espíritu con la oración, con el ayuno, con la búsqueda de Dios. Amén. Amén. Si ve entonces por qué le insisto tanto en que venga a ayunar. Si ve entonces por qué le insisto tanto en que venga a orar. ¿Por qué le insistimos a la iglesia en que busquen de Dios, lean la Biblia y que oren? Porque estamos expuestos a la naturaleza pecaminosa. Y mientras más alimentemos la carne y menos el espíritu, constantemente vamos a estar viviendo una vida de pecado. Y después nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué, Señor, yo no puedo dejar de hacer lo que a ti no te agrada? Pues claro, porque no está alimentando su espíritu. Porque la carne siempre va a ser débil. ¿Cuántos lo creen? Cuando no, mire, otro punto de vista de la palabra del Señor acerca de la muerte. Aquellos que están muertos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 dice: cuando no hay amor en nosotros, entonces estamos muertos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice el Señor, en que amamos ¿a quién? A los hermanos. Y el que no ama a su hermano permanece ¿dónde? En muerte. Amén. Otra manera de estar muertos espiritualmente es cuando tenemos algo contra algún hermano. Cuando no amamos a nuestro prójimo, cuando no amamos a aquel que está a nuestro lado. Sonríale al que está a su lado y dígale: te amo en el amor del Señor. Pero iglesia, que no sea de labios, que no sea porque el pastor lo manda, hágalo de corazón, amén. Dígale: te amo en el amor del Señor, amén. La palabra de Dios es clara. Cuando no amamos a nuestros hermanos, permanecemos, ¿cómo? En muerte. Ahora, yo pregunto, ¿quién de los que está aquí quiere estar muerto espiritualmente? Ninguno, ¿cierto? Por eso el mandato es: despiértate tú que duermes. Amén. Levántate de entre los muertos. Mire, no separe su vida del camino de la sabiduría. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Proverbios 21:16 que el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque cuando no andamos por el camino de la sabiduría, entonces andamos por el camino de la necedad. Porque lo contrario a la sabiduría es la necedad. Y sabe una cosa, una persona necia termina por hacer lo que a Dios no agrada. ¿Cuántos lo creen?
Vuelvo y se los leo. Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Vuelvo y les leo. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Amén. Mire, amemos la sabiduría, seamos sabios. La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 1, verso 5, dice el Señor: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí lo que nos está diciendo es que el Señor no le da más sabiduría a unos que a otros, porque Él dice que Él lo hace sin reproche, es decir, que lo hace sin acepción de personas. Amén. Solo basta que tú le pidas: Señor, dame sabiduría. Eso fue lo que hizo el rey Salomón, le pidió sabiduría y Dios le dio la sabiduría que necesitaba para gobernar. Amén. Mire, también dice Proverbios capítulo 16, verso 16: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén. Pero hay gente que no le gusta adquirir sabiduría. Hay gente que no le gusta adquirir, ni siquiera escudriñar la palabra. El Señor Jesús dijo: escudriñemos la palabra, porque en ella os parece que está la vida eterna. Es necesario escudriñar la Biblia. Es necesario preocuparnos por nuestro crecimiento en conocimiento, pero también en sabiduría de parte de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Toda persona que teme en realidad a Dios ha empezado a ser sabio. Amén. ¿Sí entendimos el texto? Se empieza a ser sabio temiendo a Jehová, porque la decisión más sabia que el hombre puede tomar sobre la tierra es temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Lo dijo el predicador en el libro de Eclesiastés: porque un día todas las cosas saldrán a la luz, sean buenas o sean malas. Y porque este es el todo del hombre, temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Amén. Mire, vuelvo y les leo: despiértate tú que duermes. Diga conmigo: despiértate tú que duermes. Dile: levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sabe cómo estamos muertos también? Cuando nos extraviamos del camino de la verdad. En el libro de Lucas capítulo 15, verso 32, el hijo pródigo había regresado. Él se había ido y había malgastado neciamente toda la herencia que su padre le había dado. Pero cuando él regresa, el padre dice: es que teníamos que celebrar. Mire, Lucas 15, 32. Teníamos que celebrar este día feliz, porque tu hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Mire, cuando el hombre no tiene sabiduría y se va a malgastar su vida en lo que no es provechoso para él, se va directo a la muerte. Eso es lo que leíamos ahora en Proverbios. Amén. Pero cuando el hombre regresa a los caminos del Señor, ha pasado entonces de muerte ¿a qué? A vida. Tu hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Deje los placeres mundanos. Si usted lee todo el contexto de este texto que estamos leyendo, diga conmigo: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Si leemos los textos anteriores, se nos está dando una instrucción, y es que andemos como hijos de luz. Amén. Dice la Biblia en el capítulo 5, verso 4 de Efesios, que aún ni siquiera palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, dice aquí, cosas que no convienen, sino antes bien den acciones de gracias. Amén. Mire, en la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5, primera carta de Pablo a Timoteo,
En el capítulo 5, Pablo le está dando un consejo a las viudas. Y Pablo le dice a las ancianas, dice, ahora bien, una verdadera viuda es una mujer que realmente está sola en este mundo. Es aquella que ha puesto su esperanza en Dios y día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer está muerta en vida. Ahora, ¿será que esta palabra es solo para las viudas? No, Señor, porque aquí dice, dale estas instrucciones, verso 7, ¿a quién? A la iglesia, para que nadie quede expuesto a la crítica. Amén. Es una instrucción para la iglesia, que no vivamos para los placeres de este mundo. ¿Para qué? Para no estar expuestos a la crítica. Muchas veces nos quejamos de que la gente es chismosa, muchas veces nos quejamos de que la gente sí se mete en la vida, muchas veces nos quejamos de que el hombre sí habla, de que la mujer sí habla, de que ese hermano sí es intrometido, pero no reflexionamos, y es que nosotros muchas veces damos pie a que esa crítica sea dada. ¿Por qué? Porque hacemos cosas que a Dios no agradan y que delante de los hombres no demuestran la fe que profesamos. Por eso, quien vive de esa manera es una persona que está muerta espiritualmente. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, no se engañe. No viva de apariencia. Dígale, no viva de apariencia. Amén. No viva de apariencia. Mire, nosotros como hijos de Dios no podemos vivir del simple hecho de decir que somos cristianos. Debemos demostrarlo con nuestras obras. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, que nuestras obras deben demostrar la fe que a diario profesamos. Pero hay gente que no demuestra con sus hechos la fe que profesa. Hay gente que todos los días están enfermos. Yo no sé cómo hacen. O sea, sinceramente no sé cómo se aguantan una enfermedad todo un año. Y uno dice, Señor, pero mire, cuando uno cree al Señor, uno confiesa con su boca su sanidad. Cuando uno cree al Señor, está seguro de que Dios ya hizo la obra. Amén. Si le viene un dolor de cabeza, repréndalo en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder y usted está sano. Amén. Con sus obras demuestren su fe. Si no, entonces, ¿cómo anima usted a otros? Si no, entonces, ¿cómo le dice usted a otro, el Dios que yo tengo es un Dios sanador, si ni siquiera usted se lo cree? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No podemos vivir de apariencia, con la Biblia debajo del brazo. Mire, hay Biblias que están dañadas es por el sudor que les cae cuando se la meten debajo del brazo. No es porque la lean. Amén. No es porque la lean. Repare usted la Biblia de alguien y mírela, si en el centro está sudada, es porque todo el tiempo la lleva bajo el brazo y no la usa para leerla. Amén. Pero una Biblia que se lee está dañadita por aquí, por las punticas, porque esa es una Biblia que se escudriña. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, esta palabra a mí me erizó la piel cuando la escuché. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, el Señor le habla a la iglesia de Sardis y le dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia en Sardis. Este es el mensaje que tiene el Espíritu de Dios de 7 aspectos y a las 7 iglesias. Mire lo que el Señor le dice a Sardis: yo sé todo lo que haces y que tienes la forma de estar vivo, pero estás muerto. Tremenda esa palabra. Y esa palabra corroboró todo lo que está diciendo aquí. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Porque hay personas que aparentemente están vivos, pero por dentro están muertos espiritualmente. Hay gente que pretende vivir solo de obras,
Hay gente que pretende vivir solo de acciones para que se ven delante de los hombres, pero no delante de Dios. Amén. Por eso lo que hablaba mi esposa hace un momento en la oración, en la ofrenda. Ella decía que la ofrenda debe llegar delante de Dios como olor fragante. Porque no basta solamente con que me vean traerla, sino que en mi corazón yo proponga que esa es la mejor ofrenda para el Señor. ¿Cuántos están aquí? Que un día el Señor no nos diga: yo conozco a tus obras, que pareces estar vivo, pero estás muerto. Amén. Mira, hay gente que cuando uno va a hacer un evento sale corriendo y dice: yo apoyo, pastor, pero el resto del año ni por ahí se les ve. Porque hay gente que les encanta vivir de las apariencias, pero no podemos vivir de las apariencias, debemos vivir por fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios conoce todas nuestras obras. En Mateo capítulo 10, verso 30, el Señor dice que aún hasta nuestros cabellos están contados. Lo dice el Señor en su palabra. ¿Y sabe cuán grande es el poder de Dios? Todavía mucho más grande que eso. Dice la Biblia en Salmo 147, verso 4, que el Señor cuenta el número de las estrellas y a cada una de ellas les pone nombre. Nadie ha pensado en el poder que tiene su Dios. Cuenta el Señor todas las estrellas y a cada una de ellas les pone nombre. Por ahí hay un vallenato que dice que las apariencias engañan. Amén. Las apariencias engañan. Quien vive de apariencias se engaña a sí mismo. Quien vive de apariencias no solo engaña a aquel que lo ve, sino que se engaña a sí mismo, pero a Dios no lo puede engañar. Mire, si usted no ora, si usted no estudia la Biblia, si usted no testifica de Cristo, si usted no alaba a Dios en espíritu y verdad, pídale perdón a Dios, pero no se engañe. Amén. Pídale perdón a Dios, pero no siga engañándose y empiece a vivir una vida viva. Valga la redundancia. Despiértate tú que duermes. O sea, están entre los muertos, pero no están muertos, están dormidos. Amén. Dile al que está a tu lado nuevamente: despiértate tú que duermes. Dile: y levántate de entre los muertos. ¿Y te alumbrará quién? Cristo. Amén. Este es el tiempo de levantarnos. No podemos quedarnos enredados en las actividades que hacen los muertos espiritualmente. Sigamos a Jesús, agarrémonos de Él, no nos apartemos de Él ni un momento. No participemos, como dice en Efesios capítulo 5, verso 9, de las obras infructuosas de la carne, de las tinieblas. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Verso 11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Reprenderlas. Amén, reprenderlas. Ahora, este texto, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo, va acompañado de un texto siguiente que dice: mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. ¿Haciendo qué? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En estos días hablaba con un joven y le preguntaba por qué él no había dado el paso de fe de buscar al Señor. Y él me decía: es que hay tantas cosas que se me interponen en el camino que no aparto el tiempo para ir a hacerlo. Y con esta palabra le hablé y le dije: aprovecha bien el tiempo, porque los días que vivimos no son los mejores, son días malos. ¿Cómo podemos aprovechar nosotros bien este tiempo? Diga conmigo: sirviendo al Señor nuestro Dios. Amén. Sirviendo al Señor nuestro Dios. Hay gente que no se preocupa por servir al Señor,
Preocúpese, mi hermano, por servir al Señor. Eso demuestra la vida que Dios ha dado a usted. Eso demuestra la vida que Dios ha colocado en usted. ¿Cómo más podemos aprovechar bien el tiempo? Predicando a otros el evangelio de Cristo. Hay gente que ya no se atreve a predicar y es de nosotros la responsabilidad y el compromiso de hacerlo. Porque cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón, entregamos a Él el control de nuestra vida, y si el Señor nos autoriza a predicar, prediquemos. Eso es aprovechar bien el tiempo. Cuando se encuentre con un inconverso, en vez de preguntarle por la novela, por el reinado, por el partido, predíquele que Cristo viene pronto. La mejor noticia que el hombre no creyente puede recibir es que Cristo viene pronto y que Él necesita ser salvo. Y esa misión no le fue encomendada a otro. Mira al que está a tu lado y dile: tú y yo somos los encomendados para esa misión. Amén. Aproveche bien el tiempo. ¿Cómo? Leyendo la Escritura, escudriñando la palabra del Señor. ¿Será que nos gusta más leer cualquier libro poético, cualquier libro de historia, que la misma palabra del Señor? En la palabra del Señor no solo encontramos la salvación, la vida eterna, también encontramos historias que ayudan a crecer nuestra fe. Amén. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra de Dios es la que convierte el alma, alegra el corazón. La palabra de Dios sana, la palabra de Dios consuela, la palabra de Dios es fuente de sabiduría, la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios reprende, corrige, instruye. Amén. Léala, dile que está a tu lado, lea la Biblia. La palabra de Dios te capacita para hacer frente ante la tentación. La palabra de Dios, en ella hay una bienaventuranza. La palabra de Dios regenera. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios limpia. La palabra de Dios defiende la doctrina. La palabra de Dios estimula la fe. La palabra de Dios exhorta. La palabra de Dios es el arma ofensiva más importante del creyente, porque es la espada del Espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces vale la pena aprovechar bien el tiempo leyendo la Biblia, porque no es un simple libro. La Biblia es la palabra de Dios. Aproveche bien el tiempo preparándose, porque Cristo viene. Dile al que está a tu lado, iglesia, dile: mi hermano, prepárate. Dile: prepárate, porque Cristo está que viene. Amén. Debemos aprovechar bien hay gente que dice: mire, es que mi hermano, yo creo que todavía no ha llegado mi tiempo. Y yo le podría decir: ¿qué espera usted? Amén. No hay tiempo que perder, porque Cristo está que viene. Amén. Cristo está que viene. Y dice la Biblia que no sabemos ni el día ni la hora, pero de que viene, viene. Amén. ¿Cómo más debemos aprovechar bien el tiempo? Diga conmigo: orando. Orando. Hay gente que ya ni ora. Hay gente que se le olvidó cómo orar. Hay gente que quizás lleva 10 años en el evangelio y todavía no saben cómo orar. Amén. Y no le estoy diciendo esto, iglesia, por regañarlo, por criticarlo, sino como una advertencia de que es necesario orar. Porque orando sin cesar es que obtendremos la victoria. Mire, si alguno está enfermo, dice la Biblia, llame a los ancianos y ore. Dile que está a tu lado: ante todo, ora. Ante todo, ora. Amén. No dejes de orar, no dejes de clamar. ¿Sabe cómo aprovechamos bien el tiempo también? Llenándonos del Espíritu Santo de Dios. Señor dice en su palabra: no os embriaguéis. Aquí en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Mire, en ese tiempo había gente que perdía su tiempo embriagándose en el vino y en el ron, en lo que hubiera en ese entonces para emborracharse. Y eso traía consigo la división en los hogares, la disolución. A eso es lo que se está refiriendo aquí. Y dice
Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sabe una cosa? Esta carta estaba siendo escrita a la iglesia. Entonces quiere decir que los que se estaban embriagando, ¿estaban dónde? En la iglesia. Mire, era tremendo. Por eso Pablo les dice, no os embriaguéis con vino. No sé, Dios guarde esta iglesia que no haya alguno que se embriague. Pero si hay alguno que todavía le gusta por ahí, llénese mejor del Espíritu. Amén. Llénese mejor del Espíritu. Aprovechemos bien el tiempo congregándonos. Mire a su alrededor cuántas sillas hay vacías en esta noche. Mire, motive a sus hermanos a que se congreguen. ¿Con cuántos hermanos quizá usted se encuentra? Mire, ponga esto en práctica de ahora en adelante. Cada vez que usted se encuentre con un hermano, lo primero que usted le va a decir es, si se encuentra el lunes, usted le dice, el martes hay oración, ¿oyó? Grábese los cultos. Si se encuentra con él el miércoles, le dice, hermano, el viernes hay culto a las 7. Antes que le diga cualquier noticia, antes que le dé cualquier información, dígale usted, mi hermano, recuerde que el culto es el viernes. Ahora, si se encuentra con él el sábado o cualquier otro día de la semana, usted le va a decir, hermano, el domingo está la escuela dominical a las 7:30, no te quedes. Amén. Porque eso es lo que dice en Hebreos capítulo 10, verso 25. Exhortándonos unos a otros. Amén. No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Amén. Como muchos tienen por costumbre. Vamos a poner esto en práctica. ¿Cuántos lo van a hacer conmigo? Cada vez que nos encontremos, y si yo no se lo recuerdo, usted me lo recuerda a mí, me dice, pastor, el viernes tenemos culto. Amén. No quizá porque se nos vaya a olvidar, sino que por ponerlo en práctica. A veces estamos tan atareados que salimos y no le recordamos a nadie que tenemos culto. Y como no se lo recordamos a nadie, ni siquiera nosotros nos acordamos. Y mire, pasa esto, muchas sillas vacías en el templo. ¿Por qué? Porque no nos estamos exhortando unos a otros con amor en el Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Debemos aprovechar bien el tiempo congregándonos. Amén. ¿Cómo más aprovechamos el tiempo? Dedicando a diario nuestra vida al Señor. Y vuelvo y te leo el verso 14. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que el Señor pueda sacarnos de esa vida de tinieblas que muchas veces llevamos, para que su luz alumbre en nuestros corazones y la llama del Evangelio y la llama del Espíritu de Dios sea encendida en nosotros y Cristo sea quien brille a través de nosotros. Colócate sobre tus pies en esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Colócate sobre tus pies, levanta tu voz al cielo, cierra tus ojos.